en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y alegría. Jeremías capítulo 10, verso 10. Amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de esta manera: Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. De nuevo, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias te doy en el precioso nombre de Jesús. Voy a presentar tu preciosa palabra, Padre, y que esta palabra sea para edificarnos en ti, como siempre te pido. Que esta palabra, Señor, sea para edificar nuestra fe, nuestra esperanza y fundamentalmente nuestra salvación que tenemos en ti. Por tanto, Padre, con tu Espíritu Santo y a través de tu Espíritu Santo, háblanos, ministranos, enséñanos, redarguye de pecado y trae esa bendita luz de tu Hijo admirable Jesús sobre nuestras vidas. Y dame a mí, Señor, esa palabra sencilla, pero ungida con tu Espíritu Santo para que cumpla el propósito por el cual tú la envías en medio de tu congregación. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, que así sea hecho. Amén. Hoy voy a tratar un tema delicado, un tema que tiene ciertos conflictos, y que esos conflictos vienen del Antiguo Testamento y que nos alcanzan hasta el día de hoy. Al final de este pequeño sermón, de esta pequeña prédica, te voy a presentar algunas cosas que pasan en nuestras vidas en estos días y que tienen relación con en el Antiguo Testamento. El título que le puse a este mensaje es Conflicto de Dioses. Si usted ha escuchado muchas veces en nuestro léxico, nuestra manera que tenemos de hablar entre los evangélicos, es guerra espiritual, sanidad interior, y frases parecidas a esta que tienen que ver con conflictos, porque en definitiva esto es conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es cuando hay dos personas, por ejemplo, o dos grupos de personas que tienen distintos puntos de vista y no se ponen de acuerdo para justamente llegar a un acuerdo, valga la redundancia. En el Antiguo Testamento, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, había conflictos de dioses. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que los pueblos que vivían en toda esa zona donde se movía Israel, donde estaba Israel, cada uno de ellos tenía multitudes de dioses a los cuales le rendían culto, le rendían adoración. Los romanos tenían los suyos, los griegos tenían los suyos, los babilónicos tenían los suyos, los egipcios tenían los suyos. Y había un Dios verdadero que era el Dios de Israel, era el Yahvé, era el Jehová, era el Dios que nosotros conocemos. Y había conflictos allí, había peleas, había circunstancias en donde cuando un pueblo salía en guerra contra otro pueblo y ese pueblo era vencedor, los vencidos
tenían que adoptar a los dioses del ejército vencedor. No sé si me explico lo que estoy diciendo, o si me entiende lo que estoy diciendo. Recuerdan, por ejemplo, cuando Daniel fue deportado a Babilonia, él tenía que adorar a los dioses babilónicos, y fueron instruidos y recibieron enseñanza con respecto a los dioses que gobernaban Babilonia en ese tiempo. Y recuerdan que el conflicto cuando Nabu hizo construir su estatua y tenía que adorarlo, bueno, todo ese tipo de cosas. No había ese tipo de conflictos. Ahora, si usted busca guerra espiritual en las Sagradas Escrituras, si usted busca algún término parecido a esto, obviamente no lo va a encontrar, pero sí va a encontrar estas cosas que voy a comenzar a enumerarte en esta noche, como para poder luego cerrarlo con lo que yo te acabo de decir, con esta pregunta que te voy a hacer. La Biblia dice que los dioses que tenían estas naciones como ídolos, a los cuales le rendían el culto y le rendían la adoración, la Biblia dice de que eran ídolos sin poder. A pesar de que los hombres creían que estos ídolos o estos dioses a los cuales ellos adoraban tenían poder, tenían unción, tenían capacidades como para resolver los problemas y los conflictos que cada pueblo tenía. Por ejemplo, el Salmo 115, versos del 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; tienen brazos, mas no abrazan; tienen piernas, mas no caminan; y tienen que ser transportados. Es decir, de que había un grupo de personas o pueblos que construían sus dioses y se postraban delante de ellos y le adoraban y le daban ofrenda, pero eran estatuas, eran imágenes que, como leíamos en el Salmo 118, tenían ojos pero no veían, o tenían boca y no hablaban, tenían nariz y no olían, tenían oído y no oían, tenían brazos y no abrazaban, y tenían piernas y no caminaban, tenían que ser transportados. Pero sin embargo, la gente de aquel tiempo creían de que estos dioses tenían ese poder, esa unción, de tal manera que buscaban en ellos la solución de sus problemas. Isaías 44, versos del 9 al 20, ridiculiza la fabricación de los ídolos de madera, mostrando lo absurdo de adorarlo. Es decir, Isaías habla de que, dice que el tallador tomaba un tronco, le daba forma de lo que fuere, y sobre esa forma que le daba en el tronco de madera, lo cubría de oro, de plata o de piedras preciosas, y se postraban y le adoraban, y con la astilla, con la madera que sobraba, prendían fuego para prender o para cocinar los alimentos. Y entonces Isaías presenta esta contradicción, ¿no? Por un lado, fabrican o tallan una figura a la cual ellos dicen que es Dios, pero con la sobra de esa figura prendían fuego. O sea que eso es una contradicción. Sin embargo, te vuelvo a repetir, la gente le rendía el culto y iban a buscar esas necesidades, y esto era una contradicción en sí mismo. Jeremías capítulo 10, del verso 10 al 15, que es lo que hemos usado como base, dice que Jehová es el único Dios verdadero y que los dioses de las naciones son engaño. Estos textos sugieren que, desde la perspectiva israelita, los dioses extranjeros no eran reales, sino meras creaciones humanas. Es decir, de que la idea, el concepto, o el primer concepto que quiero dejarlo, es de que la gente en aquel tiempo tenía un concepto de Dios, tenían un concepto de dioses, y de acuerdo a esos conceptos ellos se movían y ellos buscaban y ellos adoraban y ellos ofrecían sacrificios para obtener, para recibir a cambio lo que ellos necesitaban. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Segundo, la Biblia en el Antiguo Testamento también menciona de que había naciones cuyos dioses en realidad eran espíritus malignos. Deuteronomio capítulo 32, versos 16 al 17 dice que provocaron a Dios, dice: me provocaron a celos con dioses ajenos, sacrificaban a los demonios y no a Dios.
Es decir, de que aquí tenemos la pauta de que en ese contexto, en este contexto donde estoy hablando, estos pueblos no solamente rendían culto a imágenes, a estatuas, a figuras, sino que también tenían ellos algún tipo de Dios que en realidad eran espíritus malignos, que lo que se movían detrás eran espíritus malignos. Y ahora estoy recordando, que creo que también alguna vez lo comenté, en la ciudad de San Nicolás, cuando nosotros nos convertimos allá, un grupo de hermanos de la congregación donde nosotros estábamos fueron a visitar a una familia para predicar el evangelio, porque estaban pasando por un problema bastante complicado, bastante difícil, y fueron a compartirle de la palabra. Y en la mesa donde estaban reunidos, la mujer había puesto una imagen, la tenía ahí en el centro de la mesa, y ella creía mucho en esa imagen. Esta mujer confesó de que ella adoraba esa imagen, ella confesó de que era seguidora de esa imagen, que ella creía en todas esas cosas. Y entonces el hermano en la fe que llevaba adelante la reunión le dijo: bueno, vamos a orar para que Dios muestre si verdaderamente esta imagen a la cual vos adorás realmente es eficaz, tiene vida, etcétera, etcétera. Y dice que en el momento que se pusieron a orar, la mujer dice que comenzó a abrir los ojos y comenzó a levantarse de la silla, la cara transformada, los ojos abiertos, asustada, y pararon la oración y le preguntaron qué es lo que pasaba, y la mujer dice que detrás de la imagen, cuando comenzaron a orar, dice que ella veía que se levantaba una serpiente detrás y que esa serpiente la tenía enfocada. Muchas veces de que las Sagradas Escrituras presentan a que estos dioses ajenos no solamente es cosa que no tenían valor, sino que detrás se movían figuras espirituales de las regiones de maldad para poder subyugar y para poder atraer, pero fundamentalmente para poder apartar a la gente del verdadero Dios. Salmo 106, versos 36 y 37, dice que los israelitas sacrificaban a los demonios cuando adoraban a ídolos. Recuerdan que cuando Israel sale de Egipto y Moisés está en el monte y pasan 40 días y 40 noches, dice que los israelitas tuvieron miedo, se desconcentraron, pensaban de que Moisés estaba muerto, etcétera, etcétera, y le piden a Aarón que fabrique un becerro de oro para rendirle el culto y que ese iba a ser su Dios. La Biblia dice de que adoración a estos dioses ajenos es idolatría, es darle la espalda a Dios, es no buscar la presencia del verdadero Dios. Y los israelitas cometieron este error, porque detrás de eso, ¿qué se movía? Se movía un espíritu de que quería o pretendía de que el pueblo volviera otra vez y retrocediera y se volviera otra vez a Egipto, porque supuestamente allí iba a estar mejor y no querían recibir absolutamente nada más de parte del Señor. Pero también la Biblia en el Antiguo Testamento habla de dioses como seres espirituales subordinados. Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y Job capítulo 1 verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto nos indica de que no solamente había, bajo el Antiguo Testamento, insisto con esto, no solamente había imágenes talladas a mano, fundidas, cinceladas a martillo, sino que también detrás se movían espíritus inmundos, se movían figuras, se movían cosas que lo que hacía era traía un conflicto espiritual entre las personas, traía un conflicto entre el pueblo, a tal punto de que querían volverse, no querían seguir a Dios, no querían tomar los preceptos de Dios, se rebelaban, negaban,
traían toda una serie de conflictos, justamente porque la naturaleza del hombre, la naturaleza de cualquier ser humano, que lo reconozca o no lo reconozca, lo sepa o no lo sepa, pero su espíritu, su interior sabe que hay un Dios. Y en esa necesidad de un Dios, en esa necesidad de su búsqueda, en esa necesidad de relacionarse, equivoca el camino y va a buscar en donde no tiene que buscar. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Perdón, antes de ir al Nuevo Testamento. Otro de los conflictos que se presenta es en Éxodo capítulo 7, del capítulo 7 al verso número 12, las plagas de Egipto. Allí, por mano de Moisés, el Señor presenta batalla, por decirlo de alguna manera, para desafiar al dios Ra, al dios del sol, al dios de la muerte, a los primogénitos, a todas las figuras que los egipcios tenían como dioses, a los cuales, vuelvo otra vez a repetir, le rendían culto y le rendían alabanza, le rendían sacrificio. Otra de las cosas que tengo anotado acá es el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. ¿Recuerdan esto? Cuando el profeta Elías se encuentra con los Baales y tenía que demostrar cuál era el Dios verdadero. Estaban esos 400 y pico de sacerdotes de Baal que invocaban a su Dios para que descendiera fuego y consumiera el holocausto que habían preparado, etcétera, etcétera. Y allí estaba Elías que se burlaba y le decía: griten más fuerte, que quizás el Dios de ustedes está durmiendo, o está ocupado, o está haciendo cualquier cosa, o está distraído, hasta que la manifestación del verdadero Dios se hace de manifiesto. Vuelvo otra vez a decir lo mismo, mostrando de que el Señor estaba allí presente. Otra de las cosas, primera de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al 5, la derrota de Dagón entre el arca del pacto. Los filisteos habían vencido a los israelitas, habían llevado cautiva el arca del pacto, la metieron adentro del templo donde estaba Dagón, lo pusieron al lado de Dagón. Cuando fueron al otro día a mirarlo, Dagón estaba tumbado, y así durante 3 días, hasta que lo encuentran que Dagón tenía las piernas quebradas, mostrando de que la presencia de Dios era mucho más poderosa de que ese Dios que ellos tenían, a los cuales ellos servían. Los salmos y los profetas. Salmo 96:5, Isaías 44, de 6 al 20, Jeremías del 10 al 16, que ya lo hemos leído. Estos pasajes muestran que Jehová es el único y es el Dios verdadero. Que Jehová es quien gobierna las naciones y que los ídolos no tienen poder. Esto es en el Antiguo Testamento, como te decía recién. Esto es lo que figura y lo que enseña en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que me surgió cuando estaba preparando esto es: ¿y hoy en día? Hoy, domingo, ¿hay otros dioses? ¿Hay dioses que están activos en medio de nosotros? ¿O únicamente esto pasó en el Antiguo Testamento? Estos espíritus inmundos que se escudaban y se escondían detrás de las figuras, las tallas, las figuras talladas, fundidas, hoy están vigentes en nuestras vidas. Fíjense en lo que dice el Nuevo Testamento. Religiones que siguen adorando a múltiples dioses. En varias religiones actuales las personas siguen creyendo y adorando a múltiples dioses. Por ejemplo, el hinduismo, con miles de deidades como Vishnu, Shiva y las Kami. Budismo tántrico. En algunas variantes del budismo hay deidades asociadas a la iluminación. Religiones tradicionales como la africana, la indígena y paganas modernas, muchos creen en el espíritu de dioses locales. Hoy cada vez se va a escuchar más, especialmente en las redes sociales, los iluminados, los que están iluminados, los que tienen la revelación, y te lo nombran a Jehová, te lo nombran a Dios, te lo nombran a Jesús, hacen una ensalada bárbara ahí, porque lo que están tratando de buscar es, consciente o inconscientemente, apartarte del verdadero camino que Jehová, el Yahvé,
el Dios eterno, el Señor Jesucristo, Señor de señores. Falsas religiones. La idolatría moderna, dioses sin nombre, en el sentido bíblico, cualquier cosa que reemplace a Dios puede convertirse en un Dios. Algunos ejemplos de ídolos modernos concluyen: el dinero y el materialismo. Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Fama y poder, cuando las personas buscan reconocimiento, control como lo más importante en la vida. Ciencia y tecnología, no como herramientas, sino se colocan como explicaciones absolutas que eliminan la fe en Dios. Idolatría y filosofía humana, cuando se siguen con fanatismo, rechazando la verdad que venga de Dios. Placer y el entretenimiento, si se convierten en el propósito principal de la vida. La tecnología de hoy por hoy. Si la gente, si los padres supieran y se dieran cuenta el daño que le están provocando a las criaturas, permitiendo el uso descontrolado de los celulares o de las tablets o de las computadoras, te puedo asegurar de que no permitirían que sus hijos tuvieran tanto tiempo con los dispositivos en la mano. Es terrible las consecuencias que van a tener esos chicos. Y esto no es para asustar a nadie, y no lo estoy diciendo yo, sino que lo están diciendo los médicos. Problemas de visión, problemas neurológicos, problemas en las manos, por la tenencia del equipo con las manos, las cervicales, pero fundamentalmente el neurológico. ¿Cómo puede ser de que hay personas aún mayores que en lugar de cumplir con sus deberes como esposo, como padre, como hijo, como empleado, como sea, se pasan la vida sentados frente a una computadora con los jueguitos, jugando a los autitos, jugando a esto, jugando al otro, jugando al fútbol, jugando aquí, jugando allá, cuando pierden totalmente el control de sus vidas? Y usted me va a decir: ¿qué tiene eso de malo? Claro que tiene de malo, porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que los años se te vinieron encima y no hiciste lo que tendrías que haber hecho, pero ya no vas a poder volver atrás. ¿Y dónde está el espíritu que engaña? ¿Dónde está el espíritu que te atrapa? ¿Dónde está el espíritu que te susurra, que te quiere convencer? El dinero. Alguna vez, no hace mucho tiempo, estaba charlando con Alan, y Alan estábamos mirando un programa que él suele mirar, y yo le digo: yo no puedo entender, no puedo comprender cómo esta sarta de estúpidos hablan tanta estupideces y encima le pagan. Y Alan me dice: sí, papi, dice, esto es el modernismo. ¿Dónde está la cosa? El dinero, la plata fácil. Por eso se apuesta. Por eso hay chicos que utilizan la tarjeta de crédito del padre para apostar. Por eso que utilizan la tarjeta de débito del padre para apostar. Y no se dan cuenta que son seducidos por estos espíritus, por estos dioses modernos, que lo que buscan es apartar a la gente del camino de verdad. Entonces la pregunta que hago y que me hice yo es: ¿qué Dios de este tiempo me ha atrapado o me quiere atrapar? Hablábamos en esta mañana, en realidad estaba hablando Susana con una hermana en la fe, y estaban hablando de la falta de responsabilidad de los hermanos en términos generales, no en particular, en términos generales. La falta de compromiso. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos desvivíamos por servir al Señor. Hacíamos cualquier cosa con tal de servirlo. Susana encerando el piso de la iglesia, yo tratando de ayudarle y llevando la enceradora, que en aquel tiempo se usaba la enceradora, o haciendo dibujitos para la escuelita bíblica, o recortando figuritas, pero nos desvivíamos con servir al Señor, porque habíamos conocido su poder,
habíamos conocido su manifestación, habíamos conocido su presencia, sabíamos a quién estábamos sirviendo, que no era el hombre, no era el pastor Gillibrand, no era la Hermandad Cristiana Vida Abundante, era a Él, y que de Él iba a venir la recompensa. ¿Me permites? Porque te hablo con el corazón en la mano. ¿A qué Dios está sirviendo? ¿Quién te tiene sojuzgado? ¿Quién te tiene atrapado? En esta noche es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. En esta noche es tiempo de decirle: yo quiero adorar únicamente al verdadero Dios eterno, el justo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que me compró con la sangre preciosa de su Hijo. Únicamente a Él adoraré, únicamente a Él serviré, únicamente mis ojos van a estar puestos en Él, porque es el autor y consumador de la fe. Es Él el que me sana, es Él el que me liberta, es Él el que trae paz, es Él el que trae esperanza, es Él el que trae luz sobre mi vida, es Él el que me fortalece, es Él el que me soporta, es Él el que está al lado mío en las buenas y en las malas, es Él el que me levanta. Él, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. ¿Hay conflictos en tu vida? Preséntaselo al Señor y Él va a traer la solución a tu problema. ¿Hay dudas en tu corazón? Pregúntale a Él. ¿Te falta fe? Pídesele a Él. ¿Te falta sabiduría? Pídesele a Él. Y Él te va a dar esto mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Porque así es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Cierro con esto. Vez pasada escuchábamos a un siervo que contaba un testimonio de un pastor que, según este pastor, el pastor estaba endemoniado. Y tanto mi esposa como yo como mi esposa, le dijimos: jamás. Un cristiano nunca puede estar endemoniado. Un cristiano nunca puede ser poseído por un demonio, salvo que sea cristiano de palabra, pero si es de corazón, jamás. Y si hay alguien que cree que un cristiano puede ser poseído por un demonio, no cree en el mismo Dios que yo creo. Porque mi Dios es Dios, es el Dios verdadero. Y si Él habita por la fe en mí, no hay infierno que me pueda poseer, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es el que me guarda y el que me cuida. Amado, ¿cuál es tu conflicto? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te frena? Para servir a este Dios maravilloso, para servir a este Dios eterno, santo, amoroso, que está siempre a nuestra disposición. Por gracia, este regalo que tenemos en Cristo Jesús, que no lo merecemos, pero en su bendita gracia y en su bendita misericordia, viene a nuestro auxilio. Porque con amor eterno te he amado. Desde antes de la fundación del mundo te conocí. Cuando estabas en el vientre de tu madre, allí soplé aliento para que tú fueras mi hijo, mi hija, para mi gloria, honra y alabanza. Padre, te doy gracias.